Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate, laico de la Iglesia Católica, y el día de hoy quiero compartirte un tema muy especial y es cómo las jaculatorias nos ayudan en nuestra vida espiritual y cómo las jaculatorias son un medio, un puente para crecer en la fe, pero también para alcanzar y recibir grandes bendiciones en nuestras vidas. Las jaculatorias son un regalo que nuestra iglesia nos regala. Es como si el Espíritu Santo de Dios se depositara en los santos, en los sacerdotes, en los místicos, en las religiosas, en los laicos de la Iglesia Católica que nos han dejado jaculatorias escritas muy hermosas y que nos han servido para crecer en nuestra fe y para alcanzar sanaciones, liberaciones e incluso hasta para salvar nuestras almas. El Espíritu Santo de Dios nos da esta gracia por medio de la Santa Iglesia Católica, porque es como sintiendo que muchas personas les cuesta trabajo orar. Muchas personas incluso dicen, yo no le sé orar al Señor, es que yo no le sé pedir al Señor. Yo no sé cómo le doy gracias al Señor. Es que yo no sé cómo pedirle, cómo rezarle, cómo orarle a la Santísima Virgen María. Así que las jaculatorias se convierten en esa ayuda que muchos laicos y que muchas personas van encontrando para poder crecer en la fe. Hay muchos sacerdotes, teólogos, católicos, carismáticos, que dicen que no deberíamos estar repitiendo tantas jaculatorias o haciendo tantas novenas, sino que deberíamos estar más bien aprendiendo a orar. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene esa facultad, no todo el mundo alcanza a desarrollar ese don y esos talentos del Espíritu Santo. Por eso nuestra Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, nos ha permitido tener esta riqueza que son las jaculatorias. Es allí donde muchos hermanos separados nos atacan porque dicen que nosotros nos mantenemos repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que alguna vez alguien dijo y que luego fue escrito y que nosotros no la pasamos repitiendo. Pues bien, las jaculatorias tienen un poder, una gracia impresionante. Y son muchos los testimonios que hay cuando uno reza una jaculatoria. Las jaculatorias también nos dan esa certeza y nos ayudan a levantar nuestra fe cuando está siendo quebrantada. De hecho, hay muchas maneras en que nosotros podemos hacer las jaculatorias. En mi caso personal, me gusta mucho tomar el rosario y por cada bolita del Santo Rosario, en cada cuenta del rosario, repito la jaculatoria que en el momento estoy ofreciendo según como esté mi corazón en ese momento. De hecho, cuando quiero darle gracias a Dios, yo tengo una jaculatoria y que en cada bolita del rosario, aquí en mi país le decimos camándula, digo siempre, Jesús te alabo, Jesús te bendigo, Jesús te glorifico. Y en la siguiente bolita digo, Jesús te alabo, Jesús te bendigo, Jesús te glorifico. Y la voy haciendo así. También le enseño mucho a las personas en el grupo de oración a lo largo de lo que predicamos, porque va gente que incluso le cuesta mucho trabajo hasta expresarse, hablar, ¿verdad? Entonces, les enseña a uno que tomen un pedacito de la palabra de Dios, una frase, un pequeño versículo que más les guste y que lo vayan repitiendo en el día, y así van creciendo en la fe y van memorizando también palabra de Dios. Y lo recomiendo para que las personas se puedan, digámoslo así, nutrir espiritualmente. De hecho, si tú tomas tu rosario y estás pasando por un momento de dificultad, un momento donde el problema se está haciendo grande, donde estás perdiendo la fe, donde sientes que la batalla la estás perdiendo, puedes tomar tu rosario, por ejemplo, y
citar un versículo de la Biblia y, por ejemplo, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigue la otra pepita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vas por allá en la mitad del rosario y sigues diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando termines de hacer todas las cuentas del rosario, repitiendo esta ejaculatoria que la has traído de allí, del versículo de la palabra de Dios, tenlo por seguro que al final vas a sentir que esa desesperanza que tenías ya no está, porque ahora te quedas sintiendo a un Jesús que todo lo puede y que es capaz de liberarte y sanarte y que es capaz de obrar en ese problema y en esa necesidad que estás pasando. Miren, mi abuelo nos relataba un testimonio muy hermoso que le pasó. Mi abuelo fue a cobrar su pensión y cuando llegó al paradero del bus, por detrás llegaron dos hombres y en sus espaldas pusieron dos armas. Le dijeron que levantara las manos y que se quedara quieto mientras ellos empezaron a esculcar sus bolsillos. Mi abuelo tenía la plata que había cobrado de su mesada. Así que mi abuelo en ese momento se acordó de una ejaculatoria y empezó a decir con la voz del corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y después de estas dos primeras ejaculatorias, luego dijo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y llegó un punto en que se armó tanto de valor que le dijo a aquellos dos hombres, por favor, soy anciano, vivo muy lejos, déjenme, aunque sea para el pasaje. Y mi abuelo, cuando les dice esto, vuelve y cierra sus ojitos con sus manos levantadas como lo tenían aquellos hombres y dice, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando mi abuelo vuelve y dice esto, aquellos hombres vuelven e introducen en los bolsillos de la ropa de mi abuelo la plata total que le habían sacado y salen huyendo de allí. Pues bien, las jaculatorias tienen esa gracia de obrar en nosotros milagros, de obrar en nosotros liberaciones. Tienen el poder incluso de ahuyentar demonios. Tienen el poder de hacer que ganemos milagros del cielo, que con solo rezarlas recibamos promesas de nuestra Madre del Cielo, de San Miguel, de San Gabriel, de San Rafael, de nuestro Señor Jesucristo, de San José. E incluso las jaculatorias, cuando son dadas por santos y dejan muchas veces una invitación para rezarlas, pasa algo muy bonito, y es que a quien el Señor le inspiró esa ejaculatoria y una persona la está rezando en ese momento, el santo, el hombre o la mujer de fe, a quien el Espíritu Santo le inspiró esa ejaculatoria, se pone en ese momento de rodillas en el cielo a orar y a interceder por quien la está rezando. Así que no despreciemos las ejaculatorias, llevémoslas para nuestra vida. Y aquella ejaculatoria que te hace sentir fuerte en los momentos de debilidad, aquella ejaculatoria que te da paz cuando todo es tiniebla, cuando todo es tormenta en tu vida, aquella ejaculatoria que te anima cuando llega esa frialdad espiritual o cuando llega el desánimo, esa ejaculatoria que te saca de tus tristezas, de tus miedos, de tus angustias, de tus ansiedades, plásmala en lo más profundo de tu corazón. E incluso hay testimonios muy lindos. Y me pasa, por ejemplo, por la misión que tengo, soy muy atacado, demasiadamente atacado. Y a veces me atacan los brujos y hay muchos demonios que también lo atormentan a uno. Y a veces cuando duermo, soy atacado muchas veces.
Y en medio de esos ataques, cuando repito alguna ejaculatoria, normalmente repito mucho una que es realmente que me llega a lo más profundo de mi corazón, y es a través del cuerpo y la sangre de Jesús de Eucaristía. Y cuando estoy siendo atacado en mis sueños, es como si en lo más profundo de mi ser esa ejaculatoria se hubiera plasmado. Y aún en sueños digo, en medio de ese ataque, el cuerpo y la sangre de Jesús de Eucaristía tienen poder para sanarme, perdonarme y liberarme. Y he sentido cómo automáticamente lo que en el sueño me atormenta se va. De hecho, cuando siento un peligro inminente, cuando siento un miedo así rápido, esa ejaculatoria llega al instante también. Y ahí mismo digo, el cuerpo y la sangre de Jesús de Eucaristía tienen poder para sanarme, perdonarme y liberarme. Y es algo muy maravilloso. Así que no desprecie la ejaculatoria y dile al Espíritu Santo de Dios, muéstrame cuál es la ejaculatoria que debo hacer. Muéstrame cómo debo rezar estas ejaculatorias para poder recibir por parte de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y por intercesión de todos los santos y de todos los coros angélicos, el favor que estoy pidiendo, la sanación que estoy pidiendo, la liberación que estoy pidiendo, la salvación que estoy pidiendo. Mire, las ejaculatorias es algo muy lindo. Ya para finalizar este video, las ejaculatorias incluso nos hacen crecer mucho en la fe. Yo en una época, siendo joven, cuando salí del colegio, me presenté a ver si mi vocación era el sacerdocio, pero estando allí me di cuenta que quería tener familia, que quería una esposa, que quería un hijo. Así que recuerdo que salí de allí y bueno, yo no tenía novia, pero a mí me preguntaban y me decían muchas veces, Jorge, ¿vos tenés novia? Y yo decía, sí. Y me decían, ¿cómo se llama? Y yo decía, no sé, pero sé que el Señor tiene una mujer maravillosa para mi vida. Y hacía lo siguiente, voy a tomar mi camándula. Bueno, aquí en mi país, Colombia, al rosario le decimos camándula. Y recuerdo que siempre decía, yo tengo novia, pero no sé cómo se llama. Y era porque un laico muy consagrado, muy ungido, me enseñó una ejaculatoria. Él me decía, si quieres pedir por una mujer, coge el rosario y di lo siguiente por cada pepita. Señor, gracias por la mujer y el hogar que tienes para mi vida. Señor, gracias por la mujer y el hogar que tienes para mi vida. Señor, gracias por la mujer y el hogar que tienes para mi vida. Y hoy en día tengo una maravillosa esposa que cuando a ella le dicen, Claudia, qué bendición que Dios te dio a tener a Jorge como esposo. Y yo le digo a esas personas, no, realmente quien ha sido bendecido fui yo al tener a mi esposa Claudia Jimena conmigo. El bendecido soy yo. Así que incluso los que son padres pueden coger el rosario y decir, y los que están pidiendo por un esposo, por una esposa para sus hijos, sus hijas, Señor, gracias por el esposo que tienes para mi hija y el hogar que tienes para ella, si es su santa voluntad. Y son ejaculatorias que el Espíritu Santo también va inspirando y vas repitiendo, y las rezas desde el corazón se convierten en una gran oración. Espero te haya gustado este video y hayas entendido y te hayas enamorado más de esos regalos que nos da el Espíritu Santo de Dios por medio de nuestra Santa Iglesia, que son las ejaculatorias. Y que si estás en un peligro, que si estás pasando por tristezas, por problemas, por dificultades muy grandes y no sabes cómo orar, no sabes cómo pedirle al Señor, pues bien, dile, Espíritu Santo de Dios, muéstrame una ejaculatoria o muéstrame la novena de algún santo o de alguna devoción de nuestro Señor y de nuestra Madre que me pueda ayudar en este momento de crisis. O vea la palabra de Dios, pide al Espíritu Santo
y llévate ese versículo y empieza a repetir con tu rosario varias veces ese versículo de la palabra de Dios. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga. Amén. Bendiciones.